Bueno, conmigo Óscar García Cardosa, él es director general de la Codeco. Óscar, no sé tú, pero a mí este año me pareció más caro que el anterior, pero considerablemente. Bienvenido a Next Noticias. Buenos días, Fernando. ¿Te refieres al costo de El general, es decir, matrícula, más útiles, más libros, más uniformes, más busito, es decir, todo sumado es un incremento interesante. Bueno, evidentemente habría que separarlo, ¿no? Porque estamos hablando de lo que es el costo de la colegiatura, que es sin duda el costo más importante. Hay colegios que han aumentado, hay otros colegios que no han aumentado. Según una muestra que nosotros hicimos el año pasado, aproximadamente el 50% de esos colegios habían aumentado alrededor de un 10%. Y otro porcentaje importante habían mantenido sus costos básicamente al mismo nivel del año pasado. En cuanto a lo que son uniformes, nosotros en función de los monitoreos que hacemos no hemos visto un incremento importante. Ahora, el tercer componente tiene que ver con los textos escolares. Sí. Y los textos, yo creo que por ejemplo, para un estudiante de una escuela privada que utiliza varios libros en inglés, por ejemplo, podemos estar hablando de un costo promedio como de 300 balboas. Eso, por supuesto, es un costo Por estudiante. importante por estudiante. En el caso de otras escuelas que no utilicen libros en inglés o que no utilicen libros en inglés de los más costosos, que son estos de tapa dura, que algunos te puede costar incluso 100 balboas, uno de los textos solamente, el costo pudiera estar en alrededor de 150 balboas. Donde sí vemos una amplitud de opciones y en consecuencia de precios es el caso de los útiles escolares. Por supuesto, si un padre de familia se inclina hacia marcas muy bien posicionadas en la mente del consumidor, pues eso evidentemente tiene un costo mucho más alto que lápices, que plumas o que cuadernos que no tienen unas marcas tan renombradas, ¿no? Entonces, bueno, hay un poco en función del presupuesto de cada padre de familia, ¿no? Este año, me decías tú, que abril es un mes que hay que pelarle el ojo, porque ahí es donde vienen las asambleas de padres de familia, donde se puede hablar de un incremento para el año 2018, principalmente porque va a haber un incremento salarial para casi todos los maestros. Claro, en julio de este año se hace efectivo el incremento salarial a los docentes del sector público y en consecuencia por disposición tanto de la Ley Orgánica de Educación como del Código de Trabajo, a los docentes de tiempo completo de las escuelas particulares hay que equipararlo con ese salario. En consecuencia, estamos previendo para el año lectivo 2018 unos aumentos que pueden ser muy superiores a lo que habíamos visto en los años anteriores. Y en este sentido, el decreto 601 de Meduca, que es el que reglamenta este proceso, establece que los colegios tienen que hacer convocatorias a reunión con los padres de familia y un representante del Meduca a efectos de hacer las comunicaciones de los nuevos costos. Como las matrículas normalmente se dan en los meses de octubre, noviembre, nosotros estamos previendo que esas convocatorias se den a partir del mes de abril. De hecho, nosotros incluso hemos estado recomendando y nosotros tuvimos una participación en un consejo de gabinete recientemente, una cortesía de sala, donde abogábamos porque el decreto 601 se modifique en el sentido de que resuelva de alguna manera la situación que plantea la ley de coordinación versus lo que en la práctica se ha venido haciendo por parte de los colegios, que es básicamente una comunicación. En ese sentido entiendo que el Meduca va a avanzar una reforma a ese decreto para que al menos a los padres de familia en esas reuniones no solamente se les informe, sino que se les sustente la razón de cualquier incremento de costos. Y en este caso sabemos que la principal razón evidentemente va a ser la equiparación salarial de los docentes. ¿Se tiene cuánto cuesta llevar a un niño a la escuela? Bueno, por ejemplo, nosotros hemos hecho estimaciones de lo que cuesta el primer día, ¿no? Okay. Por ejemplo, y hay una diferencia alrededor de 10 balboas entre primaria y secundaria. Alrededor de 42 balboas es lo que costaría equipar, entre comillas, a un muchacho para que vaya a la primaria. Eso implica, pues, evidentemente, el pantalón o la falda, la camisa, la blusa, los supongo calzados. con un cuaderno, nada más. Sí, con un cuaderno y, digamos, porque evidentemente, pues, en algunos casos, la lista de los útiles específicos, pues, le van a ser entregadas a medida que van dando las clases con los diferentes profesores, ¿no? Entonces, alrededor de 42 balboas, 52 a 54 balboas en el caso de un estudiante de secundaria. Por ejemplo, aquí surge algo que todo el mundo me pregunta y nadie tiene una respuesta clara.
las cuotas del club de padres de familia, ¿hasta qué punto son obligatorias en las escuelas? Bien, si el colegio particular, por ejemplo, la incluye dentro del contrato de servicio educativo, la lista Claro, con uno de los componentes, pues evidentemente el padre de familia tiene que pagarlo. Y yo creo que ahí un poco lo que ocurre es que si eso no lo cobra el colegio, no lo incluye dentro del costo de inscripción Sí, nadie lo paga. o de matrícula, probablemente después los padres de familia, muchos padres de familia no lo van a pagar. Y evidentemente eso permite el funcionamiento de esa asociación. Para lo que sea que hagan, ¿no? El tema de mejoras incluso. De la propia escuela. Claro, de la propia escuela, el tema de los anuarios de los graduandos, etcétera. Y hay que recordar que los padres de familia son uno de los componentes principales del proceso educativo. De hecho, la ley de educación así lo contempla. Lo que no debiera hacer es que, por ejemplo, ese costo no esté estipulado en el contrato o en la circular de costos del colegio particular y luego al padre de familia se le empieza a hacer llegar unas notificaciones con esos costos. ¿Y en la educación pública? ¿Es obligatorio? Bueno, no debe ser obligatoria porque la educación pública es gratuita. No, en consecuencia, no debería estar condicionado el proceso de matrícula al pago de ninguna cuota. Otro de los quebraderos de cabeza de todos los padres es el transporte, que también parece no estar regulado nada más por el tránsito, pero por reglas básicas. Pero Así es. los costes incrementan todos los años bajo ningún parámetro normal, porque hay años, por ejemplo, en los cuales el combustible ha estado más bajo y el coste sigue siendo más alto. Así es. En el caso de los colegiales, ha habido una situación muy parecida al de las propias escuelas y colegios particulares, donde año tras año se hacen de forma generalizada. No digo que el 100%, Claro. pero sí un porcentaje importante de tanto de las escuelas como de los proveedores de estos servicios de transporte hacen aumento. En el caso de las escuelas, el argumento que siempre se utilizaba era el incremento en la tarifa eléctrica, pero después se han dado momentos en que la tarifa eléctrica ¿Ha bajado? primero se congela y después se ha reducido y algunos colegios han seguido subiendo. Y en el caso de los dueños o los transportistas, pues era el tema del costo del diésel. Pero sabemos que todavía hoy en día el precio del diésel está más barato de lo que estuvo hace 2 años. Pero es que tenemos, por ejemplo, en el 2015 se dijo que se iba a subir la matrícula a todas las escuelas por la electricidad en el 2016 y no vino tal aumento y se aumentó de todos modos la matrícula. Así que Claro, por eso un poco... ¿a quién reclamarle es este asalto a mano armada, para decirlo de alguna forma? Claro, por eso es que nuestra propuesta es que los colegios tienen que hacer una sustentación. No es suficiente con sencillamente decirle a los padres de familia, mira, estos van a ser los nuevos costos. No importa si ese costo son 5 balboas más o si son 500 balboas más como se han dado en algunos momentos, sino hacer una sustentación. Decirle, mira, por el tema de la equiparación de los docentes, tanto. Por temas de incremento en servicios públicos, si fuera el caso, tanto, Claro. pero que se sustente. Si hay mejoras, si hay inversiones en infraestructura, que se establezca de manera tal que el padre de familia al menos sienta que es tomado en cuenta y es respetado como padre de familia, que son los que permiten el funcionamiento del colegio. Y otro tema adicional que genera mucha controversia, tanto en los colegios como en los buses colegiales, es el cobro, por ejemplo, en el mes de diciembre, ¿no? Porque nosotros sabemos que normalmente el calendario termina antes de mediados del mes de diciembre, y entonces los padres de familia dicen, bueno, pero ¿por qué yo tengo que pagar Todo el la mes totalidad del mes si mi hijo solamente va a ir, digamos, hasta el 12 de diciembre, ya sea al colegio o por el tema del transporte? Y aquí lo que decimos, al menos en el caso de los centros educativos particulares, es que hay un costo anual, por decir algo. Sí, prorrateado 1000 balboas, entre y 10. se prorratea. Pues si tú no quieres que el colegio te cobre en diciembre, entonces el colegio lo que va a hacer es que va a prorratear el mismo costo anual Entre 9. ¿no? Y entonces vas a terminar pagando un poquito más cada mes, ¿no? Y hay de una u otra forma esa confusión de los padres de familia que asocian como el pago de una mensualidad a la recepción del servicio educativo completo. Y es sencillamente una especie de facilidad de pago o de letras, ¿no? Por el costo total del servicio. Insistir también, útiles escolares no pagan 5%, ropa escolar no paga 5%. Sí, lo que son uniformes. Y en el caso, por ejemplo, de calzados, en el caso de 7%. zapatillas y en el caso de mochilas, hay unos valores máximos. Calzados 40 balboas, zapatillas y mochilas máximo 30 balboas,
correas máximo 15 balboas, lo que significa no es que no se puedan vender por encima, sino que si el padre de familia compra algunos zapatos por encima de 40 balboas, algunas mochilas que cuesten más de 30 balboas, tendría que pagar la totalidad del ITBMS. No es que se le va a prorratear. A partir de sencillamente lo que esté por encima de esos valores máximos no recibe Paga la el 100%. exoneración. Igual ocurre en el caso de los bolígrafos, un balboa por unidad es el valor máximo, en el caso de las gomas escolares 2 balboas. También hay otro tema de una confusión, porque yo siempre he estado diciendo pues en los medios en las últimas semanas que uno de los temas que mejor funciona de aquellos que nosotros fiscalizamos es la exoneración del ITBMS. En general no hay mayores problemas con los comercios. No. Sin embargo, hay algunas confusiones que tienen los padres de familia porque consideran que algunos, entre comillas, útiles están en la lista y en realidad no están. El caso típico son las resmas de papel bond, porque evidentemente eso tiene un uso múltiple. Se puede utilizar para una oficina, se puede utilizar digamos, de manera comercial y por lo tanto no están exoneradas del ITBMS. Bueno, Oscar García Cardoce, como siempre, gracias por esta información. Esperemos que sea útil para los padres de familia. Vamos a informar.